Hola, hola, doctoras, doctores, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por su presencia, estos 19 participantes que se encuentran aquí conmigo. Eh, Les agradezco su atención, su tiempo, su interés en llevar a cabo este webinar que tiene la finalidad de darnos a conocer la utilidad de los estudios de electromiografía. ¿En qué momento sería ideal, siendo médicos o siendo parte del proceso de recuperación de algún paciente con problemas de discapacidad, con problemas de dolor, con problemas de locomoción? Es decir, dificultad para moverse, ¿no? Entonces, este webinar tiene esa intención, dar a conocer las ventajas y también los límites de esta herramienta que se llama electromiografía. Para quienes no la conozcan, es una prueba diagnóstica, es una serie de pruebas diagnósticas que nos ayudan a determinar lesión del sistema nervioso, muscular, placa muscular, etcétera. Pero muchas veces no conocemos de qué se trata, para qué sirve, cómo se pide, y si recibo el resultado, lo veo y qué sigue después, qué le hago a mi paciente. Entonces, esa es la intención, doctoras y doctores, ampliar la utilidad, ¿sí? A nivel general de estos estudios y pues que sea más útil para la mayor parte de los colegas, de los médicos, de los terapeutas que manejan este tipo de pacientes. Bien, entonces les voy a compartir una presentación que tenemos aquí. ¿Ven? Ya la están viendo ustedes. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, ya saben que pueden hacerlo libremente. Nada más, pues, levantar por ahí la manita en la aplicación y bueno, damos la palabra, ¿sí? De eso se trata esta charla, de resolver dudas. Bien, pues bueno, me presento, yo soy el doctor Israel Zúñiga Castellanos, soy médico especialista en neurofisiología clínica y médico especialista en medicina de rehabilitación. Tengo ya 10 años practicando el área sobre todo de neurofisiología. Pacientes en rehabilitación, cuento afortunadamente con colegas muy preparados y mucho mejores que yo en el área de la rehabilitación, debo reconocerlo. Entonces, me apoyo mucho de ellos para llevar el tratamiento de mis pacientes. Pero generalmente cuando les refiero a algún paciente es porque ya lo evalué, ya identifiqué si hay lesiones en el sistema nervioso, si no las hay, también eso es bien importante determinar cuándo no hay lesión en el sistema nervioso, pero el paciente tiene síntomas, ¿verdad? Tiene síntomas que le impiden llevar a cabo sus labores diarias, su vida diaria, ¿sí? Estar tranquilo, tranquila. Si es un niño, pues desempeñar las actividades propias de esa edad, ¿verdad? Entonces, importantísimo recordar que siempre es útil saber más sobre las pruebas. Y bueno, pues vamos adelante. Esta es nuestra agenda, realmente es una charla corta. Vamos a ver la definición de qué se tratan estas pruebas, ¿sí? ¿Cómo se llaman inclusive? ¿O es una sola o son varias? ¿Cuál pido? ¿Para qué me sirven? Etcétera. Entonces, primero vamos a dar definiciones, luego vamos a ver la utilidad de estas pruebas, cómo es que me ayudan en mi práctica médica, clínica, diaria o quirúrgica, ¿sí? Sus límites. Importante definir los límites de una prueba, porque así también ayudamos a no solicitarla cuando no es necesaria, ¿sí? Eso es bien importante, no va a resolver todo. De hecho, desde este momento les digo, ninguna prueba de las que realizamos en neurofisiología en cuanto a este tipo de abordaje neurológico, periférico sobre todo, ninguna de las pruebas es 100% sensible, ninguna de las pruebas es 100% específica. Es decir, no le podemos dar toda la confianza a ella. Pero, pues eso nos toca a nosotros, ¿no? A los que realizamos esas pruebas, saber esos cuidados sutiles y muy puntuales objetivos que debemos de tener en cada una de ellas y dar esa finura clínico-neurofisiológica para los pacientes que lleguen a
pues solicitarnos valoración, ¿verdad? Entonces, conocer la utilidad y los límites de una prueba es importantísimo siempre, 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 tanto para solicitarla como para no solicitarla. Bien, listo. ¿Qué estudio necesito? Y cómo, aquí me faltó un poquito ponerle, y cómo sé que lo necesito, ¿verdad? Y además, ya cuando sé que lo necesito, ¿cómo lo solicito? ¿Quién hace esto? ¿Dónde mando a mi paciente? ¿Esto lo hacen en cualquier laboratorio? ¿O tendría que ser un médico en específico? ¿Quién? ¿No? ¿De qué se trata? ¿Para qué existen estas pruebas y quién las hace? ¿Ok? Luego, ya que mandé a mi paciente, recibo el resultado. Ya me trajo a mi consulta el resultado de ese estudio. Y luego, ¿para qué me sirve? Ese paciente lo debo de seguir tratando yo, o el proceso que me está indicando me dice que lo debo de referir con algún colega. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo determinar la utilidad en el resultado? ¿Sí? ¿Cómo definir lo que sigue con el paciente después de que regresa con su prueba que yo le solicite, ¿no? Siendo el médico tratante. Después, soy el médico que mi paciente requiere después del diagnóstico y pronóstico. Tiene mucho que ver con la pregunta anterior. ¿Qué hacer después de que ese paciente regresa con el estudio? ¿Bien? Perfecto. Entonces, vamos a ir resolviendo estas dudas o bueno, estos temas justo para definir utilidad y límites de la electromiografía. Perfecto. Vamos a ver. ¿Qué es la electromiografía? Bueno, aquí empieza el primer problema, ¿verdad? Muchas veces, eh, ni siquiera allá afuera, los médicos con los que tenemos contacto nos podemos estar saludando diario, ¿sí? En el hospital, en la clínica, en la facultad, en donde andemos. Y dicen, ¿quién es ese? Ah, es el doctor Zúñiga. ¿Y qué hace? ¿Qué especialista es? Pues no sé, dice que hace electromiografías, pero no sé para qué sirve eso. ¿Ok? Inclusive entre colegas no sabemos para qué sirven exactamente estas pruebas. Bueno, en global, lo que se ve en la práctica médica diaria es que a la electromiografía se le toma como un término global, como un término que engloba diferentes pruebas dentro de sí misma para saber si hay alguna lesión a nivel neurológico periférico, ya sea motor o sensitivo. Hay diferentes pruebas, ¿sí? Dentro de estas, ¿cuáles son las que generalmente conocemos o las más comunes? Que hay más. Aquí tenemos el ejemplo, ven ustedes. Estudios de conducción nerviosa. Es decir, cuando una persona tiene nervios, ¿es lo adecuado? No. No estamos hablando de nerviosismo, ¿verdad? No estamos hablando de ansiedad, no estamos hablando de situaciones cognitivas, de situaciones de conductas ansiosas. No, no tiene nada que ver con eso. Es un estudio que evalúa la velocidad con la que los nervios motores y sensitivos conducen, ¿sí? Estamos aclarando la utilidad de estas pruebas. Entonces, para eso sirven estas pruebas. Lo vamos a ir ampliando, no se preocupen. Entonces, primer punto, estudios de conducción nerviosa. Electromiografía con aguja. ¿Por qué le pongo aquí con aguja? Porque hay diferentes tipos de electromiografía. La palabra electromiografía como tal sirve para identificar cualquier prueba, cualquier sensor que nos ayude a medir la actividad muscular. Puede ser a nivel de piel. Muchos deportistas o medicina del deporte utilizan electromiografía de superficie, se llama, es decir, son parches que se colocan en ciertos músculos y están conectados a aparatos y nos dan una serie de ondas que se interpretan de acuerdo a lo que se está evaluando en esas pruebas.
Esa es electromiografía de superficie. Nosotros en neurofisiología no utilizamos generalmente ese tipo de electromiografía. Nosotros utilizamos electrodos de aguja, ¿sí? Son agujitas muy finas, nada que ver con las que se canalizan pacientes. No tienen luz, no tienen hueco, pues, no tienen agujero, porque no es necesario inyectar habitualmente, solo cuando se hace con toxina. Pero generalmente no hay necesidad de inyectar nada. Y las agujas son un filamento muy, muy delgado, muy fino, que ayuda a identificar la actividad eléctrica del músculo en dos situaciones, en dos tiempos principales, en reposo y en activación voluntaria. Nosotros, como especialistas, nos enfocamos en evaluar al músculo con una aguja dentro de él mediante la actividad que manifieste en reposo y la que manifieste en activación voluntaria. ¿Bien? Eso es la electromiografía. Obtenemos ondas, obtenemos frecuencias, obtenemos una serie de situaciones que, bueno, como especialistas tenemos que interpretar de acuerdo al cuadro clínico global del paciente para saber si eso tiene relación o no tiene relación con el proceso que está llevando a la consulta a ese pacientito. Bien, luego, onda F, reflejo H. Como su nombre lo dice, vamos a estar evocando en el caso del reflejo H y el reflejo de parpadeo, pues estamos evocando esos reflejos que ya están integrados en ese paciente, ¿sí? Pero que nosotros los vamos a evocar de forma artificial, digámoslo así, mediante estimulación eléctrica provocada, controlada, con intensidad, con frecuencia. Todo está controlado y todo está estandarizado para identificar fallas en ese circuito reflejo, en ese, pues en esa vía refleja aferente, centro integrador medular, eferente, motor, ¿verdad? Sensitivo, médula y motor que ejerce esa última acción. Nosotros lo evocamos. No en todos los segmentos se puede realizar, son pruebas muy, muy específicas para ciertos segmentos muy específicos, entonces hay que utilizarlas cuando se deba de utilizarlas en el paciente que manifieste posible lesión en esos niveles. Bien, no siempre se tienen que hacer. Pruebas de estimulación repetitiva. Ok, estas pruebas tienen la intención de estimular al músculo, ¿sí? Con una frecuencia primero baja y después alta, altísima, ¡rum! ¿Sí? Para fatigarlo, para obligarlo a entrar en una situación, digamos, para meterlo en problemas, vamos a decirlo así, ¿sí? Y evidenciar, perdón, y evidenciar alguna alteración que se esté provocando a nivel de la placa neuromuscular. Típicamente, las enfermedades, perdón, de la placa neuromuscular se refieren, por ejemplo, a miastenia gravis, por ejemplo, a botulismo, por ejemplo, a síndrome de Eaton-Lambert, por ejemplo, a síndromes miasténicos congénitos. En estos casos, en estas sospechas, la prueba más adecuada e inicial, después de una exploración, de una exploración y de un interrogatorio de integración clínica, se procede a hacer estas pruebas para identificar si el problema es justo en la membrana muscular o la membrana nerviosa, es decir, en la terminación neuromuscular. Entonces, en este tipo de situaciones de placa neuromuscular, esta prueba nos deja mucha utilidad. Ahora, ¿cómo saber qué prueba pedir? ¿O le pido todas? Bueno, esto es un problema actual a nivel institucional y también a nivel privado, al menos en México. ¿Por qué? Porque muchas veces a nivel institucional, sobre todo, se da la situación de que nos llegan solicitudes de todas las pruebas, así, palomeadas todas, ¿no? Y decimos, ¿por qué le pidieron todas las pruebas? La respuesta más lógica es, pues porque creo que no saben lo que tiene, puede ser, y se supone que para eso están pidiendo nuestra opinión, ¿sí? Porque tal vez quieren que aprendamos todas las pruebas y las practiquemos, puede ser otra opción, ¿verdad?
Es que se los digo porque en serio, así una doctora, esa es la situación que manejaba, ¿eh? Les voy a pedir todas las pruebas para que practiquen. Bueno, bueno. Otra es que realmente no sé para qué sirven las pruebas y pues las voy a pedir para ver qué sale. Y si esto me da la respuesta de lo que mi paciente tiene y entonces sé cómo llamarle a lo que le está pasando, le pongo un nombre a ese síndrome o a ese cuadro clínico y entonces le puedo dar tratamiento o bien lo refiero. ¿Ok? De eso se trata este webinar, doctoras y doctores, de saber o orientarlos aproximadamente a qué debo de pedir. Porque lo ideal sería, lo ideal, en el mundo ideal, debería de ser favor de valorar a mi paciente por este cuadro que tiene una evolución de daño. Llega a nuestro servicio de neurofisiología sin necesidad de pedirle prueba alguna. Solo quiero que me ayuden a valorar. Nosotros recibiríamos en ese mundo ideal, ¿verdad? A ese paciente, lo exploraríamos y diríamos, posiblemente tenga usted un problema a nivel del nervio tal o de los nervios tales y las pruebas necesarias para identificar o corroborar ese problema son estas. Porque pasa mucho eso en la actualidad. Piden pruebas, pero realmente no son las que el paciente necesita. Y eso nos genera conflictos con los pacientes, a los neurofisiólogos, porque le decimos al paciente, ya lo exploré, ya lo revisé, pero creo que las pruebas que le pidió su médico no son las más adecuadas para identificar el grado de la lesión, la localización de lo que usted tiene. Creo que las más adecuadas son estas. Y ahí hay un conflicto. No, pero a mí mi médico me pidió estas pruebas. Seguramente usted me quiere hacer otras pruebas porque cuestan más, ¿no? En la medicina privada se pueden dar ese tipo de situaciones. O bien decir, está bien, doctor, pues ya vi que usted me revisó perfectamente, ya vi que usted me explicó perfectamente, le entendí, usted hágame las que usted crea necesarias. Pueden pasar una u otra situación, ¿no? Pero en el mundo ideal, en ese mundo ideal que algún día, ojalá y exista, solo deberían llegar con una solicitud de interconsulta a esos pacientes, con toda eh, pues la honestidad del mundo. Realmente no sé qué tiene mi paciente. Ayúdame a valorar. Ok, para eso estamos. Se supone que para eso nos especializamos en un área. Si ustedes me preguntan de gastroenterología, de cardiología, mejor no me pregunten. Sí, no sé nada. Bueno, lo básico, me defino. Pero para tener la responsabilidad de dar un diagnóstico, un seguimiento, no me atrevería, doctoras y doctores. Yo me dedico a la neurofisiología. Entonces, creo que deberíamos de tener todos esa, pues, honestidad, ¿no? Es decir, no sé qué tiene mi paciente, ¿me puedes ayudar a valorarlo con las pruebas que tú haces? Ok, con todo gusto, para eso estoy, ¿verdad? Eso es un mundo ideal. La realidad es otra, doctores y doctores. Por eso es que este webinar tiene esa intención, orientarlos más o menos para ver qué pruebas deben de solicitar desde donde nos estén viendo, ¿verdad? Porque, pues, actualmente tenemos, eh, pues, invitados, ¿verdad? De varios países en este webinar. Afortunadamente, gracias por su respuesta a este llamado, doctoras y doctores. Muy bien. Entonces, realmente, ¿cuánto ayuda para mi diagnóstico este tipo de pruebas? ¿No? O sea, ya está bien, sí, voy a aprender a pedirlas, pero ¿cuánto puedo esperar de utilidad en ellas? Ok, el uso es limitado, doctoras y doctores. El uso es limitado, pero eso nos toca a nosotros como neurofisiólogos, definir qué tanto peso le doy a esa prueba y qué tanto peso le doy a mi clínica como médico. Como médico que voy a estar interviniendo para un diagnóstico y un pronóstico mediante esas pruebas y mi interpretación clínica. ¿Ok? Entonces, es una limitación, bueno, es un uso limitado. Tiene un límite de utilidad este tipo de pruebas, pero justo eso nosotros nos tenemos que encargar, los neurofisiólogos. Bien, vamos entonces.
bases fisiológicas de la mujer. Y seguramente así estamos todos en este momento. La doctora le está diciendo al niño, fíjense cómo le está diciendo al niño, ¿qué crees, chiquitín? Ahorita en este momento vamos a hablar de neuroanatomía. Y el pequeñín dice, ¿what? Generalmente así pasa, ¿verdad, doctores? What? Neuroanatomía. Bueno, cuando decimos neuroanatomía, híjole, a mí, en mis tiempos de residente de rehabilitación, se me enchinaba la piel, decía, "Oh, otra vez neuroanatomía, otra vez el libro aquel de la biblioteca que tenía polvo, que se lo tenía que surtir y abrir y hasta sonaban las hojas ya antiguas, ¿no? Vía motor primaria, vía sensitiva primaria. No, 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 no se trata de eso. Entonces la doctora por eso está feliz, porque ya no se trata de ese enfoque, ¿sí? Vamos a ver rápidamente de qué estamos hablando. Vía motora y vía somatosensorial. Rápido, fast, muy, muy rápido, ¿ok? De este lado tenemos a la vía somatosensorial y de este lado tenemos a la vía motora primaria, ¿sí? Y las tenemos, recuerden, solamente en este segmento tenemos estas vías. Y esto, observar esto y entenderlo, empieza a darnos los límites de los estudios de electromiografía. ¿Bien? Aquí está el límite. Desde aquí ustedes sepan, la electromiografía no evalúa, bueno, lo voy a poner con otro color para que quede bien, bien claro, qué es lo que no evalúa los estudios de electromiografía. La electromiografía no evalúa nada de esos segmentos de corteza frontal. Tampoco evalúa todos estos segmentos de corteza parietal y tampoco evalúa todos estos segmentos de corteza occipital. Entonces, ¿para qué sirve? Justo para evaluar el inicio, ¿sí?, de la vía motora en este pequeño territorio, en la porción más posterior frontal, ¿sí?, en la región del giro precentral de los dos lados. Y también, bueno, lo voy a poner con azul, ¿sí? Y también nos evalúa la vía final, la terminación de la vía sensitiva primaria, con diferentes pruebas, claro. Bien, esta es la primera limitación de la electromiografía. Solamente va a estar evaluando lo que nace de ahí y lo que llega a terminar ahí. Motor, nace ahí, vía piramidal, y sensitivo, vía somatosensorial, ¿verdad? Somatosensorial. ¿Ok? Primera limitación. Listo. Seguimos entonces. Estas vías, pues tienen su trayecto, ¿no? No nos vamos a aburrir, no se estresen, doctores, no empiecen a sudar, tranquilos. Ya hablamos de esta región, ¿verdad? Vía motora, baja por el tallo y llega a la médula. Ok, ya. Eso es lo que tenemos que saber de la vía piramidal, ¿sí? La vía corticoespinal. Ok, ya lo entendimos. Vía somatosensorial, esta empieza al revés, recordémoslo. Empieza en la piel, en los huesos, en las articulaciones, en los músculos. Hay dos tipos de sensores. Los propioceptores, es decir, sensación de posición en el espacio, sensación de movilidad, sensación de velocidad, sensación de desplazamiento vertical, horizontal, sensación de presión, sensación de vibración, sensación de peso, ¿sí? Todas esas modalidades viajan por los propios sectores. Y los mecanorreceptores, sensibilidad fina, sensibilidad fina. Bueno, pues estos se unen, llegan por los nervios hasta la médula y suben tallo y corteza somatosensorial, es decir, lóbulo parietal. ¿Bien? Aquí es el lóbulo frontal, motor.
Listo. Eso es todo lo que vamos a ver de neuroanatomía, doctoras y doctores. Ese es el alcance que tienen estas pruebas. Bien. Ahora, ¿cómo saber cuándo pedir un estudio y para qué pedirlo? Es decir, necesito ser experto en estas vías para poder solicitar un estudio. No del todo, pero todos tenemos bases médicas, ¿sí? De los primeros años de la carrera de estas vías. Bien. Entonces, al menos saber sus características generales cuando empiezan a fallar. Bien. Eso es lo que voy a enfocarme, más que sube aquí y hace el relevo aquí. Olviden eso. ¿Ok? Vamos a lo grueso. ¿Qué pasa entonces? Esto es el enfoque que les va a dejar ver muchas cosas desde otro punto de vista. Ya vimos las fibras, perdón, las vías en grueso como tal, lo que siempre vemos en las, eh, en los libros, ¿verdad? La vía corticoespinal y la vía somatosensorial. Ok, vías, perdón, fibras. Rápidamente, ¿estas fibras de dónde vienen o dónde están? Pues justo son las que están conformando a esas vías, doctoras y doctores. Van naciendo desde la corteza, van bajando o van ascendiendo en el caso de la somatosis sensorial. Son fibras, todas son fibras y solo son de tres tipos, A, B y C. ¿Cómo se determinan estas características? Por su grosor. Entre más grosor tienen más mielina. ¿Sí? Y las C no tienen mielina. No hay mielina. ¿Qué nos importa eso? Ah, pues mucho, porque justo los únicos, las únicas fibras que posiblemente podemos identificar y en un daño o en una localización del daño son muy pocas. Otro límite de la electromiografía, ¿sí? Si de por sí ya era poquito en el cerebro, lo que estábamos hablando con la electromiografía, ¿para qué fibras nos sirven estos estudios? Sea cual sea, doctoras y doctores, ¿eh? Solo para estos. Imagínense, voy a quitar este cuadrito y vean ustedes cuántos tipos de fibras y subtipos. No nos vamos a aburrir con esto tampoco, no se estresen, ¿sí? Pero ven ustedes, de las A tiene cuatro subtipos, de las B no hay subtipos y de las C tiene dos subtipos. Cada una con una función bien definida, sobre todo a nivel motor, propiocepción, tono muscular, sensación de dolor, frío y tacto. Vean esto, voy a remarcar esto muy grandemente. Esto es bien importante. Dolor, frío, tacto, dolor, calor y tacto. Es decir, las vías implicadas con la transmisión del dolor o con sus alteraciones y por lo mismo provocar dolor son las delta y las tipo C, D, C. Recuerden, cuando yo sobrepongo este cuadro, ¿de qué nos damos cuenta? De que la electromiografía y todos las pruebas que en ella caen, ¿sí? Que la conforman, solamente nos alcanzan para evaluar a las fibras más gruesas, a estas, a las fibras tipo A y no todos los subtipos, únicamente los primeros dos, las A alfa y las A beta. Es lo único para lo que nos alcanza la electromiografía, la neuroconducción, los potenciales evocados, las pruebas de repetición, estimulación repetitiva, reflejo H, todas esas únicamente nos alcanzan para estos dos subtipos. ¿Bien? Ese es un secreto que siempre traemos ahí, ¿no? Bueno, pero qué mejor que ustedes lo sepan para que entonces tengan las bases de la posibilidad de solicitar un estudio bien dirigido. Es mejor, desde mi punto de vista, que sepan para qué pedir un estudio. Porque muchas veces pasa que los pacientes nos llegan por dolor, 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 dolor y dolor. Ok, tiene mucho dolor. Desde este momento sabemos, no todo paciente con dolor
necesariamente debe de tener alteradas las fibras que no tienen nada que ver con esa conducción de ese tipo de sensación, ¿sí? Y que la electromiografía y la neuroconducción nos alcanzan solo para este tipo de fibras. EMG, velocidad de conducción, fibras A alfa y AB, es decir, las encargadas de lo motor, de la fuerza, de movernos voluntariamente y de sentir sensibilidad y propiocepción, lo que dijimos, vibración, peso, movimiento, desplazamiento, percepción de la posición en el espacio, etcétera. Todo lo relacionado a la propiocepción. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como neurofisiólogos cuando nos llega un paciente con dolor tremendo? Ese dolor que ya le dimos tratamientos, ya le vaciamos la farmacia, ya le dimos las 60 sesiones de terapia y no mejora. Ah, ok. El dolor es persistente. Puede ser un síntoma satélite de algo que está provocando irritación en las demás fibras. En esos casos sí toma importancia un dolor, pero que quede claro desde este momento, doctoras y doctores. La intención de solicitar el estudio de neuroconducción, electromiografía, no necesariamente es para demostrar las fibras del dolor lesionadas. Nosotros haremos nuestro abordaje, como es propio, ¿sí? Pero con un síntoma cardinal, el dolor. De ahí nosotros investigaremos clínicamente si hay implicación motora, si hay implicación sensitiva, propioceptiva y más dolor. Ah, ok. Puede ser que haya evidencia de lesión de esas fibras. Si lo único es el dolor, 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 pero a la exploración física del paciente nosotros no tenemos alteraciones motoras, debilidad, tono normal, reflejos normales, propiocepción normal, sensaciones normales, seguramente el estudio va a salir normal a pesar de que el paciente tenga dolor. Pero ¿y entonces ese dolor de dónde viene? Uf, hay fuentes de dolor de múltiples estructuras. Bien, solo quería aclarar esto con esta tabla de las fibras nerviosas, que es importante que ustedes conozcan. Bien, listo. Entonces, algunos de ustedes ya están con esta cara. Ah, entonces no sirve para todo. Bueno, pero nuestras manos, nuestros ojos, nuestro martillo de Thor, ¿verdad? Claro que nos sirven para ir limpiando el área y enfocar el estudio de neuroconducción, electromiografía, respuestas F, reflejo H, justo en las fibras que vamos a evaluar. Bien, entonces, esto es importante, conocer las limitaciones. Es importante lo mismo que conocer la utilidad. Es igual de importante. Bien, luego entonces, ¿cómo hacemos para identificar ese tipo de fibras en mi clínica? ¿Cómo sé que esas fibras sí pueden estar lesionadas y entonces sea el momento para pedir un estudio de neuroconducción, electromiografía o lo que sea necesario? Aquí está, ya está todo, ya existe. Entonces, es la situación irnos por la lógica, doctora Cirutas, clínica. ¿Qué nos dice? Cuando tengas síntomas y signos negativos y o positivos de patología, aquí lo evalúa del nervio periférico, pero aplica para muchas estructuras neurológicas, ¿sí? Es decir, tengo o mi paciente tiene síntomas y signos motores. ¿Cómo que motores? Ah, pues, si hablamos de signos negativos motores, evidentemente hablamos de debilidad. Si mi paciente tiene debilidad, ya chequé la fuerza en su brazo derecho y en el izquierdo y no es igual. Si tiene debilidad, perfecto. Fatiga se refiere a una situación de cansancio durante las horas del día, ¿verdad? Entonces es diferente, porque podemos evaluar la fuerza y puede estar completita, pero de forma repetida se puede cansar el paciente. Eso es lo que la diferencia de la fatiga. Y por reflexia,
o arreflexia, es decir, los reflejos, ¿verdad? Los reflejos de estiramiento muscular están disminuidos o ausentes, abolidos, otro dato motor negativo. Hipotonía, el paciente tiene hipotonía. Normalmente, pues todos tenemos un tono muscular, es la contracción mínima sostenida, mantenida de forma normal. Pero a veces esa se baja, se pierde y entonces los músculos quedan prácticamente, pues, aguaditos, ¿sí? Sin tono. Entonces, en ese momento, podemos estar sospechando de lesión motora. Deformidades ortopédicas en casos extremos, ¿verdad? Que tanto avance tenga esa debilidad, esa hipotrofia, esa atrofia, que puede estarnos dando deformidades en cabo, dedos en martillo, posiblemente. Bien, entonces, en concreto, en un paciente que presenta debilidad, ya sea en un segmento, ya sea en los dos segmentos, ya sea de forma generalizada, posiblemente sea candidato a un estudio de neuroconducción y electromiografía de esos segmentos. Bien, el paciente no presenta signos negativos, sino positivos. Ah, ok. Es decir, presenta fasciculaciones, es decir, movimientos mínimos en la superficie de los brazos, de las piernas, obviamente dada por el movimiento muscular repetitivo, pero que no alcanza para mover una articulación. Es mínimo el movimiento, como un temblorcito específico en un músculo. Esas son fasciculaciones. Calambres pueden ser motivo de estudio más profundo mediante estas pruebas, la presencia de calambres. Mioquimias, digamos que son muy similares a las fasciculaciones, no nos metamos en detalles. Y piernas inquietas, aquí lo incluye el autor, pero esto tiene que ver más con síntomas de ansiedad, relacionados a ese tipo de patologías, que las personas se muestran inquietas, es difícil que se duerman temprano, tienen insomnio, son muy ansiosas, etcétera. Bien, síntomas cardinales. Yo les diría, enfóquense en los negativos. Su paciente definitivamente tiene débil una extremidad, o las dos, o las cuatro, de forma simétrica o asimétrica. Es el momento de posiblemente solicitar un estudio de electromiografía. ¿Bien? ¿Por qué? Porque justo estas fibras son las que están encargadas de esta función, son las fibras tipo A, ya lo vimos, subtipo alfa, ¿sí? 1A y 1B. Digo, estas son subdivisiones que tenemos que sabernos como neurofisiólogos, pero solo se los estoy comentando porque justo caen dentro de las fibras que son evaluables con electromiografía. En ese caso sí, útil el estudio de electromiografía. Bien, en el caso de síntomas y signos motores, sobre todo los negativos. Bien, listo. A nivel sensitivo, a nivel sensitivo podemos tener signos y síntomas de fibras gruesas y de fibras delgadas. Las de fibras gruesas se refieren a las que están dentro del grupo de las tipo A, también igual que las motoras, pero en este caso son las gamma, perdón, sí, las gamma, no, perdón, las delta, las sensitivas, ¿sí? Las fibras delta, las sensitivas, que nos van a estar dando sensibilidad vibratoria disminuida, perdón. Estoy confundido aquí. Listo, perdón. Vamos a hablar de las fibras gruesas. Aquí, las que están dándonos el correlato de fibras gruesas son las A beta. Perdón por el error. Son las fibras A beta. Recuerden, dijimos, la electromiografía y todas sus pruebas se enfocan solo en dos subtipos de las tipo A, las alfa y las beta. Nada más. ¿Sí? Nada más. Entonces, las fibras A beta van a estar enfocadas en transmitir este tipo de sensibilidad. ¿Sí? Palestesia, sensibilidad a la vibración.
Artrocinética, es decir, movimiento, desplazamiento, ¿sí? Vertical, horizontal, sensación de posición en el espacio. Aquí lo tenemos. Reflejos, claro, porque son la combinación, los reflejos son la combinación de la integridad de estas fibras y de estas fibras. La vía aferente, la de entrada, se refiere a las fibras gruesas. La fibra eferente o la vía eferente, la efectora, la del músculo, la que termina contrayendo, pues se refiere a las fibras motoras. ¿Ven? Entonces, tenemos sensibilidad vibratoria disminuida, artrocinética, posicional disminuida, reflejos disminuidos o ausentes, ataxia, alteraciones en la vía somatosensorial, que justo es de la que estamos hablando, ¿sí? Nos van a provocar posiblemente ataxia. ¿Cómo se determina o cómo se identifica un paciente con ataxia? Prácticamente camina como si estuviera en estado de ebriedad, ¿sí? Con ese desequilibrio, esa marcha con la base incrementada, con pasitos cortos, como tambaleante, ¿sí? Eso es una ataxia, doctora. Sí, doctor, ¿está tomado, señor? Señora, no, doctor, no he tomado nada, pero me siento mal, ¿no? Ah, posiblemente la lesión esté en la vía somatosensorial, fibras AB. Bien, hipotonía, posiblemente también alterado el tono muscular y en signos o síntomas positivos tenemos a los famosos hormigueos, sensación de piquetes, de pinchazo, ¿verdad? Como si trajeran muchas agujitas, dicen los pacientes. Tengo sensación como de muchas agujitas. Ah, por clínica ya estaría yo sospechando de alteración en las fibras tipo A, B. Bien, entonces, un paciente con alteraciones de este tipo, con ataxia, con hipotonía, con reflejos alterados, ¿es candidato a un estudio de electromiografía? Claro que sí, claro que sí, ¿sí? También, candidato a electromiografía. Imaginémonos entonces a un paciente que tiene sensación de pinchazos en las piernas, en las plantas de los pies, adormecimiento, hormigueos en las plantas, que le llega hasta los tobillos, siente que camina raro porque ya no percibe bien las superficies del piso, ya no está percibiendo adecuadamente, además tiene debilidad en las piernas, ya le cuesta trabajo subir escaleras. Ya les di muchos datos, motores y sensitivos negativos, es decir, pérdida y también los positivos sensitivos. Bien, entonces, ese paciente, claro que requeriría un estudio de electromiografía, pero ¿con qué finalidad? Bueno, vamos a intentar explicarlo en las siguientes diapositivas. Entonces, estos síntomas, voy a borrar todo esto, ¿eh? Estos síntomas que nos deja ver esta tabla, la primera mitad de ellos son los que prácticamente nos van a definir la necesidad o no de solicitar un estudio de electromiografía. El paciente presenta estos signos o síntomas, seguramente requiere de un estudio de electromiografía. El paciente presenta alteraciones en la percepción al dolor. Recuerda, le pico y no siente dolor. Inclusive ya llegó con una quemadura en los pies. ¿Por qué se quemó, señor, señora? Pues es que sentía muchas cosas raras en las piernas, como si trajera hormigas ahí, doctor. Agarré una tina con agua caliente y metí los pies porque ya estoy desesperado. Pero se quemó. Pues sí, dicen que estaba caliente, pero yo no lo sentí caliente. Ah, caray, ahí hay algo, ¿no? Trae quemaduras el señor o la señora en sus piecitos, porque esa sensibilidad a la temperatura caliente está alterada. Ya no estamos hablando de fibras a alfa ni a beta. Ya estamos hablando de otro tipo de fibras. Justo aquí es donde tendría que haber puesto desde el principio las a delta y las tipo C, ¿sí? Las a delta y las tipo C.
porque la lesión de estas es la que se va a correlacionar con estos signos y síntomas. Alteraciones de la sensibilidad al dolor, es decir, no siento dolor o casi no me duele. Alteraciones a la percepción de la temperatura. No lo sentí caliente, no lo siento tan frío, doctor. ¿Ok? Sensación de quemazón, de pinchazos, de piquetes, punzadas, alfileres, que podrían combinarse o, digamos, dificultarnos la diferencia, ¿no? Entre, ay, ¿qué fibras serán? Bueno, por sí mismas, las manifestaciones del paciente a veces son confusas, pero lo demás es lo que debe de sacarnos de la duda. ¿Qué fibras son las que realmente están involucradas? ¿Estas o estas? Ah, ahí es donde va a venir el correlato, ¿verdad? Entonces, el paciente típico paciente, bueno, les voy a poner un ejemplo muy claro, permítanme tantito. Vamos a hablar de estos últimos y les pongo un ejemplo bien, bien claro de la vida diaria. Eh, Tenemos, por último, a las fibras autonómicas, ¿sí? ¿Qué pasa con estas fibras? ¿Cómo manifiestan su daño? Con alteraciones en los signos vitales, hipotensión o hipertensión. Acuérdense, son negativos o positivos. Arritmias, sudoración disminuida o incrementada, diaforesis. Pero si no hace calor, pero no sé, doctor, siempre estoy sudando, siempre estoy sudando. O al contrario, hace un calorón, señor, ¿y por qué usted no está sudando? Pues no sé, doctor, desde hace como 2, 3 meses que empecé a dejar de sudar. Ah, caray, está extraño. Impotencia. Se refiere a la disfunción eréctil, ¿verdad? Obviamente. Y retención urinaria, es decir, ¿le está costando trabajo empezar a orinar, señor, señora? Sí, doctor, tengo que hacer mucho esfuerzo. O a evacuar, ¿sí? A defecar. ¿Tiene problemas para empezar a defecar? Tengo que hacer mucho esfuerzo para orinar y para defecar, doctor. Ok. Ay, ay, ay. Este tipo de fibras ya estaría involucrando a las fibras tipo P y también a las otras C. ¿Ok? Con esto ya tenemos prácticamente a todas las fibras involucradas. El paciente, ¿qué paciente? Necesito que me ayuden ahí en el chat, ¿sí? ¿A qué paciente típico de la vida diaria que seguramente todos hemos visto en algún momento, doctoras y doctores, se le manifiestan justo estas sensaciones? Todo esto que está encerrado en este cuadro, no lo de arriba, todo esto. Que ya no percibe igual el dolor, casi no le duele, ya casi no siente. Y puede traer ahí unas llagas, puede traer ahí unas callosidades, unas úlceras, unas uñas enterradas, puede tener quemaduras porque ya no siente la temperatura, puede sentir piquetes, punzadas, hormigueos tremendos, puede tener alteraciones de la presión arterial, de la sudoración, y que generalmente se manifiesta desde la planta de los pies y va ascendiendo y que es simétrica. Dicen aquí, diabetes, diabetes. Pacientes diabéticos, ¿verdad? Mal controlados, que generalmente después de 10 años de mal control pueden estar manifestando este tipo de situaciones. La típica presentación de diabetes, porque hay varias, hay diferentes mecanismos de lesión, no es uno solo, hay diferentes mecanismos, pero lo típico, lo más frecuente en los pacientes es que el daño inicial en los nervios sea el foco o enfocado en estas dos fibras, en estos dos tipos de fibras, grupos de fibras, en las B y en las C. El paciente puede manifestar estas situaciones. Si yo recibo como neurofisiólogo a un paciente con el diagnóstico de posible o probable polineuropatía diabética, ¿sí? Pero no lo reviso, solo me enfoco a hacer las pruebas, ¿sí? Ya sé que las pruebas de electromiografía, lo único que van a evaluar son estas dos tipos de fibras. Si el paciente no manifiesta nada de esto, tiene buena fuerza, tiene percepción de la sensibilidad
vibratoria, posicional, todo esto bien. No hay ningún signo ni síntoma de estos de arriba. Está manifestando esto inicialmente y me lo envían para una electromiografía, pero yo no lo reviso. Así pasa, doctoras y doctores, y también esto que les sirva para ser críticos con los estudios que a ustedes les lleguen, ¿sí? Porque como expertos en esta área deberíamos estar obligados a evaluar a nuestros pacientes clínicamente, ¿sí? Evaluarlos, revisarlos, saber, ser expertos en el tema. Si yo, como especialista en neurofisiología, sé que la presentación típica de diabetes mellitus en cuanto a una neuropatía secundaria va a afectar inicialmente a estos dos grupos de fibras, me voy a enfocar en evidenciar clínicamente que el paciente tiene fuerza normal, que el paciente tiene reflejos normales, que el paciente tiene sensibilidad fina y propioceptiva normal, pero álgica y térmica anormal. Procedo a hacer mis pruebas. ¿Qué resultado, doctoras y doctores, esperan ustedes en este paciente típico de la vida diaria? ¿Qué resultado esperarían en cualquiera de las pruebas que estamos realizando con esto normal y esto anormal propiamente? ¿Qué me contestarían por ahí? A ver. Y si no se entendió la pregunta, la repito, doctores, porque es muy importante. Son pacientitos de la vida diaria muy frecuentes, desafortunadamente. A ver, me dicen por aquí, Doc, ¿puede repetir la pregunta? Claro que sí, doctora. Llega el pacientito con su solicitud. Doctor, me pidieron este estudio. Yo recibo la solicitud y leo. Realizar electromiografía de las cuatro extremidades, de brazos y de piernas. Porque, bueno, impresión diagnóstica, neuropatía diabética. El paciente me llega manifestando todos estos signos. Lo voy a poner aquí con otro color para que se diferencie. Todos estos signos y síntomas, doctoras y doctores. ¿Sí? Todo esto. Y yo, responsablemente, lo reviso, pero también le pregunto, oiga, ¿y debilidad, fatiga, tiene alguna alteración de las sensaciones que ya no perciba, por ejemplo, cuando agarra una jarra o agarra una taza o un lápiz, una pluma, ya no percibe que es ese objeto? No, sí, doctor, fuerza sí tengo. O sea, no es el problema la fuerza. Lo que me está matando es esa quemazón en los pies, ya hasta me quemé los pies porque ya no siento bien cuando está caliente, cuando está frío. Tengo unas llagas ahí en los pies porque ya no siento dolor, pero de fuerza estoy bien, doctor. Ah, ok. Procedo a revisarlo y encuentro que sí. Justo todo lo que se refiere a estos signos y síntomas de los cuales son responsables las fibras A, alfa y A beta están normales en el paciente. O sea, no hay nada de esto. Todo en el paciente bien. El problema es que sí presenta estas situaciones. Y nosotros ya sabemos que estos signos, estos síntomas están provocados por las fibras B y por las fibras C. Le realizamos el estudio de electromiografía, sabiendo que estas fibras están normales clínicamente en el paciente y que estas fibras están anormales, doctor Ancido. Sin ser expertos muchos de ustedes en estos estudios, ¿qué esperarían que encontráramos en estas pruebas que se enfocan justo en evaluar las fibras A alfa y A beta? ¿Qué esperarían ustedes, doctoras y doctores? Pues puede presentar un estudio sin alteraciones, dice la doctora, o reportado como normal. Dice que esté normal, claro, sin alteraciones, claro, claro, pero eso es lo que nos toca a nosotros como neurofisiólogos.
El médico que mandó a su paciente quiere que le determinemos qué tipo de fibras están lesionadas. Bueno, aquí dice, sería innecesario el examen. No del todo, doctor. Porque, ¿cuál es la ventaja que nos deja el realizar el estudio a pesar de tener clínicamente todo esto visible? Ver situaciones subclínicas. Puede haber, le voy a explicar, por ejemplo, una amplitud normal podríamos estarle esperando en 10, ¿sí? Milivoltios, pero el paciente ya presenta 5. Bueno, eso sigue siendo normal, sigue teniendo fuerza. Pero si no le realizamos este estudio, no sabríamos que ya hay clínicamente 50% de disminución en las fibras motoras, a pesar de que siga siendo normal el estudio. Y eso es lo que nos deja ver la ventaja de hacer los estudios, a pesar de que el paciente presente exclusivamente situaciones de fibras B y fibras C, es decir, que no son valorables por estudios de electromiografía. Entonces, ahí el médico a cargo determina la necesidad, ¿sí? ¿Lo evalúo o no lo evalúo? Cuando nos llegan esos pacientitos, en esto nos enfocamos nosotros. Ok, clínicamente es normal, pero neurofisiológicamente sigue siendo normal, no siempre. Y entonces ahí estamos viendo que la neuropatía diabética, su progresión típica es en este sentido. Acaba con fibras C, fibras B y después las A, ¿sí? Es decir, se va de las más pequeñitas a las más gruesas. En este punto ya podríamos decir, no hay signos motores ni sensitivos de fibras gruesas todavía, pero por neuroconducciones ya estamos encontrando alterados esos nervios. Todavía funcionan normal, pero ya empezó el daño. ¿Sí? Esa es la intención de como expertos, ayudarlos a ustedes con este tipo de estudios y determinar un grado de daño. O bien, puede ser la situación de salió perfecto al 100%, no tiene daño de fibras a alfa ni a beta. La progresión es mínima. Ok, ese es otro pronóstico. Sí, ese es otro tipo de posibilidad que se puede dar en este tipo de pacientes. Bien, entonces, justo esto es lo que nos deja ver la clínica de los pacientes para posiblemente solicitarles estudios. Recuerden, cuando el paciente tenga signos o síntomas dentro de este cuadro, muy probablemente la EMG les va a dar mucha información, doctoras y doctores. ¿De qué tipo de información? A ver, ¿qué tanto dicen de la EMG que de la EMG? ¿En qué me va a ayudar? Bueno, vamos allá. Primer punto. Determinemos entonces si hay alteración motora, ¿verdad? Hay dos síndromes, rapiditos. Cuando la neurona motora superior se daña, es decir, sistema nervioso central, rápidamente, una lesión que estemos pensando nosotros a nivel del cerebro o de la médula espinal, ¿sí? Vía motora, ¿bien? Entonces, vía motora, posible lesión a nivel cortical, a nivel de tallo, a nivel de médula. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones? Aquí, estas, las de un típico síndrome de neurona motora superior, hiperreflexia, espasticidad, clonus, liberación piramidal. Cualquiera de nosotros puede determinar eso con un martillo, con la movilización de las extremidades, ¿no? Cualquiera lo podemos hacer. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un síndrome de neurona motora inferior? Ah, este ya está involucrando a las neuronas que surgen de la médula, estas que estoy poniendo en rosita, ¿verdad? Estas que emergen de la médula ya conforman nuestra neurona motora inferior. Y como sabemos, salen como raíces nerviosas a nivel del cuello, se unen, forman los plexos y terminan dando los nervios periféricos de brazos
Y a nivel lumbar y sacro, los otros plexos, una revolvedera de nervios y los nervios de las extremidades pélvicas. Todo lo rosa se refiere a la neurona inferior. Entonces, el problema está a nivel del nervio, del plexo o de las raíces, seguramente vamos a encontrar este síndrome, doctoras y doctores. Hipo o arreflexia, hipotonía, debilidad y posiblemente atrofia. No siempre, todo depende de la evolución. En este punto, ¿qué utilidad nos da la electromiografía? Cuando encontramos signos de neurona motora superior o cuando encontramos signos de neurona motora inferior. Definitivamente, la EMG se enfoca en la neurona motora inferior. Para esto nos sirve solicitar un estudio de electromiografía en un paciente con alteraciones motoras. Si el paciente presenta hiperreflexia, espasticidad, clonus, liberación piramidal, Babinski, pues no nos va a aportar mucho la electromiografía. No es necesaria en esos casos o de forma inicial no es lo necesario. Bien, mejor la evaluación del experto en ese tipo de síndromes, el neurólogo clínico. ¿Para qué? Pues para determinar la causa de este síndrome y el posible tratamiento y el pronóstico, ¿verdad? Neurología. Ay, el acento va aquí. ¿Ok? Entonces, esto es, digamos, un diagrama rápido de identificación de pacientes probablemente beneficiados con un estudio de electromiografía cuando la neurona motor inferior esté involucrada. ¿Por qué se puede dañar la neurona motor inferior? Por múltiples causas, doctoras y doctores. ¿Sí? Típicamente enfermedades como el radiculopatías, plexopatías, neuropatías, de múltiples tipos, neuropatías. El síndrome del túnel del carpo es una neuropatía, ¿sí? Síndrome del túnel del carpo. Una lesión del radial por una fractura del húmero, por uso de muletas, ¿sí? Por una lesión por arma de fuego, cualquier situación que dañe algún trayecto de los nervios, de las raíces o de el plexo, puede dañar a la neurona motora inferior. Por ejemplo, típicamente las radiculopatías por hernias discales, ¿verdad? Paciente con dolor, con debilidad en cierta región, con alteración de la sensibilidad, con irradiación a extremidades torácicas o pélvicas, electromiografía de los factores para identificar muchas situaciones. Localización del daño, grado, evolución, pronóstico. Bien, si el paciente presenta típicamente datos de neurona superior, no es candidato a electromiografía. Referirlo a neurología. ¿Ok? Bueno, seguimos. La otra parte, lo sensitivo. Tenemos cuatro posibilidades. Síndromes de disociación. Estos se refieren a los que tienen su origen en la corteza o en el encéfalo. Cualquier lesión de la vía somatosensorial en encéfalo puede darnos datos de síndromes de disociación. Síndromes medulares, cuando la alteración se debe a una lesión directa en la médula, en el trayecto de la vía somatosensorial. Síndromes radiculares, justo en el trayecto de una o de varias raíces que estén involucrando sensaciones extrañas hacia el brazo o la pierna, típica ciática, ¿verdad? Síndromes periféricos, los que involucren nervios periféricos, síndrome del túnel del carpo, lesión del nervio radial, atrapamiento del ulnar en el codo, debilidad, es decir, que haya alteraciones sensitivas, adormecimientos, hormigueo, sensación de entumecimiento. Dicen, siento como gorda la mano, doctor. Yo la veo y no está gorda, pero yo la siento gorda y como que siento que me punza y siento dificultad para cerrarla, siento que cuando agarro algo no lo percibo bien. Ah, ok.
hay que investigar. ¿Qué tipo de pacientes son los que se beneficiarían con un estudio de neuroconducción y electromiografía? Estos dos, los que posiblemente su situación esté enfocada a nivel radicular y o a nivel periférico. ¿Cómo identificar unos u otros? Bien, clínicamente, estas son generalidades. Doctores, obviamente todo esto tiene su ciencia, tiene su porqué, pero una forma inicial, un screening inicial de saber, a ver, esto se está determinando en el encéfalo o en la médula, o bien en la raíz, o ya más allá en el nervio. Bueno, generalmente estos síndromes radiculares y periféricos dan signos positivos, sensitivos. ¿Cuáles eran? Pinchazo, hormigueo, ¿sí? Hormigueo, dolor. Bien, como screening. Es decir, el paciente siente dolor desde el cuello o desde la región lumbar hacia distal, hacia las extremidades torácicas o pélvicas. Molestia, sensación de hormigueo, adormecimiento, entumecimiento, cosas raras. Mientras que los síndromes de disociación o medulares provocan situaciones contrarias, signos negativos, negativos. Bien, debilidad, adormecimiento o anestesia incluso en alguna región, ¿sí? Y eso difícilmente se podría con una situación radicular o periférica compresiva generalmente, ¿sí? Entonces, eso es un screening inicial, es más complejo, pero pues ayuda a empezar a definir, ok, parece que sí, parece que no. Si el paciente entonces presenta signos positivos en un trayecto nervioso, en una extremidad o en las dos, ¿se beneficia con un estudio de neuroconducción electromiografía? Sí. Sí, porque posiblemente esté afectando a ese tipo de fibras que estamos nosotros queriendo evaluar, ¿verdad? Las A, alfa o beta en este caso, que son las sensitivas, ¿no? Síndromes radiculares. Bien, estos difícilmente podríamos obtener algo en electromiografía. Entonces se beneficiaría más con estudios de imagen, resonancia magnética, tal vez un ultrasonido, no sé, ¿sí? Mil situaciones. Pero a nivel periférico podría haber un beneficio importante con eh, electromiografía y neuroconducción para este tipo de pacientes. Bien, listo. Luego, diagrama de flujo. Todo esto que dijimos, vamos a acomodarlo en un diagrama. Ya revisamos a nuestro paciente, ya lo escuchamos, ya lo integramos un posible diagnóstico, procedemos a explorarlo a nivel motor, a nivel sensitivo y encontramos datos que no son neurológicos. O sea, es decir, el paciente se manifiesta con dolor. Ok, ¿sí? No hay datos neurológicos francos, pero tengo duda. Como que le vi ahí los reflejos, pero no lo sé. Posiblemente estén alterados o no. Tiene poca fuerza en un brazo, pero me dice que es porque le duele mucho. ¿Esa fuerza está disminuida por el dolor o realmente hay una alteración neurológica? No lo sé, ¿sí? Entonces, hay dudas. Bueno, dentro de estas dos puede haber dudas, ¿sí? No sé si es neurológico, pero lo que mi paciente tiene es mucho dolor. Ok, bien, vamos a seguir el flujo. Si sí es neurológico, es decir, si tiene datos de debilidad, de alteraciones en los reflejos, de alteraciones en la sensibilidad, de todo lo que ya dijimos antes, vamos a determinar. Este proceso puede ser central, es decir, tiene síndrome de neurona motora superior,
hiperreflexia, espasticidad, clonus, Babinski, entonces no necesita EMG. No se va a beneficiar con esa EMG. Mejor referirlo al neuro. ¿Sabes qué? Sí, el paciente me está presentando debilidad, reflejos disminuidos, sensibilidad alterada, siente hormigueo, ardor, sensación de quemazón, reflejos alterados y creo que posiblemente puede venir de las raíces o puede venir del nervio periférico, del plexo. Entonces, sí, electromiografía. Bien, ya después a nosotros nos tocará el siguiente paso cuando ese paciente llegue. Definir dónde está el proceso. ¿Por qué el paciente siente dolor? ¿Sí? ¿Por qué el paciente siente dolor? Por una lesión a estos niveles, a estos niveles, a este nivel o a este nivel. Y entonces, ya con esto ustedes obtienen una localización, un grado de daño, una evolución, finalmente un pronóstico. Esto es lo que debería de contener idealmente todo estudio de electromiografía, doctora Silvia. Ideal. Muchas y desafortunadas veces solamente nos da una localización. Es en raíz L5 y S1. Ya, se acabó. Sí, pero ¿en qué grado está? ¿Qué evolución tiene? ¿Qué pronóstico me das? Sí, desafortunado. Bien, entonces, ¿qué más? Esto es lo que nosotros como especialistas tenemos en mente. Llega un paciente y ya le estamos aplicando nuestro diagrama. Ya queremos saber primero su clínica. La clínica del paciente va enfocada a nivel del sistema nervioso periférico, es decir, desde la médula hasta la punta del nervio, donde termina en un músculo o en la sensibilidad que está recogiendo desde la piel. Ah, ya sé qué debo de hacer. No, ¿qué crees? El paciente solamente manifiesta puramente signos musculares. Tiene debilidad, tiene alteraciones de la fuerza, atrofia. Parece que no es del sistema nervioso periférico, parece que es muscular el proceso. Una miopatía, una distrofia. Ah, ok. Ya sé qué pruebas necesito realizar para corroborar este diagnóstico. No, ¿sabes qué? No me parece ni de aquí ni de aquí. Este paciente manifiesta fatiga. Mira, trae tosis palpebral y dice que en las noches, en las tardes, noches, cuando regresa al trabajo ya se está cayendo. Parece que trajera un chaleco de plomo cargando en las tardes, pero en las mañanas amanece como la fresca mañana, normal. Ah, entonces pareciera que su problema está a nivel de unión neuromuscular. Ya sé qué pruebas tengo que realizar. Sabes que este paciente manifiesta puros signos y síntomas de sistema nervioso central. Espasticidad, hipertonía, clonus, hiperreflexia. Ok, ya sé que la neuroconducción y la electromiografía no me van a ofrecer nada para localizar el problema de este paciente, pero me van a descartar que los problemas estén en las demás estructuras. Bien, esto es lo que nosotros como especialistas deberíamos de saber, doctoras y doctores, para ayudarlos a ustedes a resolver sus dudas con respecto a los pacientes. ¿Dónde está el problema? ¿Qué tiene mi paciente? ¿Qué necesita? ¿Qué pronóstico tendrá con esto que le está pasando? Bien, que me ofrece un excelente estudio de electromiografía. Pues aquí lo tenemos, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Primero que nada, con mi exploración como médico, como clínico que soy, ya intervine al paciente, ya lo escuché, ya tengo sospechas, me voy a explorarlo.
Identifico signos motores centrales periféricos, signos y síntomas sensitivos, centrales o periféricos, y de las demás fibras, las B y las C, temperatura, sensación álgica, etcétera. Ya tengo un diagnóstico presuntivo como clínico. Ahora voy a realizar las pruebas de electromiografía neuroconducción para corroborar ese diagnóstico. Entonces, primero que nada, ya con explorar al paciente y escucharlo, sé si su proceso puede ser ni siquiera neurológico ni muscular. Trae mucho dolor. ¿Dónde? Aquí, doctor, traigo mucho dolor en el cuello. ¿Ya le dieron tratamiento? Sí, ya me dieron tratamiento. Ya llevo 20 sesiones. Ya me picaron. Ya me hicieron toquecitos. Ya me pusieron un gel. No se me quita el dolor, doctor. Ok, ya le hicieron estudios de imagen. Aquí traigo mis radiografías. Mire, eh, evaluamos y vemos que hay múltiples contracturas musculares, múltiples lesiones a nivel de tendón. Por ejemplo, en los hombros dolorosos es muy frecuente que llegan con mucho dolor después de sesiones y sesiones de terapia sin mejoría. Electromiografía de brazo derecho. Ya desde que los exploramos definimos, esto es un tendón. Aquí está un tendón lesionado, aquí está otro, el bicipital, el supraespinoso. Vemos que hay contractura en interescapulares y en escapulares también. Hay una serie de situaciones aquí, pero cuando evaluamos reflejos, fuerza, tono, trofismo, sensibilidad, normales. Ya sé que el problema seguramente no es neurológico. Vamos a corroborarlo. Hacemos las pruebas adecuadas, neuroconducciones, electromiografía y justo como lo sospechamos. Estudio normal. Pero con esto estamos descartando que algo se le esté pasando al médico tratante. Bien, decimos, ya revisamos las estructuras neurológicas que pasan por ese segmento doloroso, están libres, no hay ningún problema. Lo que yo pienso como clínico que tu paciente puede tener es esto y esto a nivel de tendón tal, a nivel de músculo tal, y entonces ayudamos al colega que está pidiendo nuestra ayuda a enfocarlo en el problema. Bien, y si en este caso ya lo intentó y no logra, digamos, corregir ese problema, es el momento de ser honestos también, doctores, y decir, voy a referirlo con tal colega, tal vez un quirúrgico, porque no puedo ya ofrecerle más. Tal vez una situación, una opinión quirúrgica pueda ser la clave para ese proceso, pero ya descartamos con los estudios que el proceso sea neurológico. ¿Ven? Es un ejemplo. ¿Qué pasa cuando el proceso sí es neurológico? Ah, bueno, por mi clínica, por mi revisión que ya hice de mi paciente, determiné que es central. Por lo tanto, esperaría en las pruebas normalidad. No, ¿sabes qué? Si encontré al paciente con lesión periférica. Ya sé qué pruebas me lo van a demostrar. ¿Sabes qué? Encuentro lesión central y periférica. Cuidado. Esto ya me está implicando una situación de más alcance, de más involucro del sistema central y periférico. Cuidado, ¿no? Estas son las típicas enfermedades catastróficas, por ejemplo, ELA. ¿Bien? Entonces, cuidado. Esa es la responsabilidad que nosotros llevamos para apoyarlos a ustedes. Bien, luego, ¿qué más? Localización del proceso. Nos va a estar diciendo dónde está el daño. En tal raíz, en tal plexo, en tal nervio. Ok, no solo eso, sino la evolución. Pues tiene una radiculopatía, por ejemplo. C5, C6. Derecha. Ok. Evolución. Pueden ser de tres. Aguda, subaguda o crónica. ¿Qué importancia tiene esto para el clínico, para quien pide el estudio o quirúrgico? Pues porque todo lo que nos diga la evolución va a terminar en un mejor o en un peor pronóstico. ¿Sí? Vamos a verlo. Evolución. Severidad del proceso. Puede ser leve, moderada
o severa. Lo mismo, combinación de evolución y de severidad nos va a terminar dando un pronóstico, doctoras y doctores. No es lo mismo que yo les diga una radiculopatía C5, C6, aguda, leve. Ah, ok, vámonos con calma. Radiculopatía C5, C6, crónica severa, ya está en el quirófano, casi, casi. ¿Sí? Es muy diferente. Entonces, ¿qué pronóstico es el que yo podría darle a mi médico? Bueno para la función, reservado de acuerdo a evolución, es decir, si se opera, tendería a ser bueno, por ejemplo, ¿sí? Si continúa la compresión de esas raíces tremenda, tiende a ser mal. Y desde el inicio malo, es decir, hay una fractura patológica desde su juventud y la pacientita nos llegó a los 75 años. Siempre ha tenido dolor, pero nunca se quiso atender. Llega a estas etapas, encontramos una radiculopatía severa, crónica, ¿sí? Pronóstico malo. Eso no se va a recuperar, aunque la descomprime. Bien, otra situación. En cirugías de columna, doctoras y doctores, a veces los estudios nos llegan después de la cirugía. ¿Por qué? Cuando vemos que ya operaron al paciente y viene a un estudio después de la cirugía, híjole, pensamos, algo salió mal. Algo salió mal, ¿no? Porque quieren saber la causa de por qué continúa con dolor, por qué después de una cirugía quedó con debilidad en un pie o en un brazo, o con una parte adormecida, con anestesia. Entonces, en este entorno, la electromiografía sirve pues como para evidenciar algo que pasó desafortunadamente. No es tan exacta, ¿verdad? Decir, si esto sucedió el día tal a tal hora, no, 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 no. Nos da una gradación, una evolución en ciertos límites de tiempo. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa cuando este estudio se solicita previamente a una cirugía? El cirujano quiere tener todo en control. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que descomprima con la cirugía una raíz en fase aguda con un daño leve, un pronóstico bueno para la recuperación, a que descomprima una raíz con evolución crónica, con un daño severo, en donde el pronóstico desde antes de la cirugía de recuperación, pronóstico de recuperación, ya es mal. Entonces los objetivos de la cirugía cambian. Le quiero quitar su dolor. No sé si va a recuperar la movilidad, porque el grado de afectación es malo, bueno, es avanzado el pronóstico de recuperación funcional. Movilidad es malo. Y a veces también para el rehabilitador esto es importante, porque descomprimen al paciente, al paciente a rehabilitación y le comentan, ahí le van a ayudar a que mejore la marcha, la fuerza, va a volver a caminar. Y entonces llegan en condiciones tremendas. Le preguntamos al paciente, disculpe, ¿le hicieron estudio de electromiografía antes de su cirugía? No, doctor. Ok, tenemos que hacerle uno. ¿Pero por qué, doctor? Porque tengo que ver en qué condiciones viene. Yo la veo mal. Veo sus pies péndulos. Veo que trae unos signos motores tremendos. Tengo que saber desde el principio qué está pasando con esas raíces. Para yo, como rehabilitador, proponer objetivos específicos y reales en esos pacientes. No irme a ciegas y definir, pues vamos a echarle todas las ganas del mundo, 10 sesiones, otras 10 y 100 sesiones y el pie caído. ¿Por qué no saberlo desde el principio, doctoras y doctores? Una buena electromiografía podría decirles eso desde el principio. Bien, muy bien. Y estas son las bondades de los estudios, pero también ya mostramos los límites. Y como tal, ustedes ya vieron que los límites los pone el conocimiento del médico a cargo y la expertise que tenga en la realización de estas pruebas. Bien,
Entonces, causas más comunes de solicitudes de electromiografía. Vean ustedes, dolor, dolor como primera causa, dolor tremendo. Debilidades es otra. Alteraciones de la sensibilidad en brazos, en piernas, en la cara también, parálisis faciales, alteraciones del trigémino, ¿sí? Astenia, adinamia, fatiga, ¿sí? Interferencia con las actividades de la vida diaria. ¿Ven? Entonces, cualquiera de estas situaciones suenan muy vagas, pero con la guía que justo intenté darles de focalizarnos en signos motores y en signos sensitivos que ahora sabemos que son los que evaluamos justo con electromiografía, pues tenemos mucho más éxito para demostrar el tipo de daño, la localización, la evolución, la severidad y darles un pronóstico que les va a ayudar justo a saber qué hacer con ese paciente. ¿Es un paciente que va a requerir terapias por muchos años o es un paciente que necesito mandarlo a cirugía en este momento? Puede ser de nervio periférico, por una lesión de plexo, por ejemplo, porque ya vi que va a tener una mala evolución desde el principio. No lo voy a esperar hasta ver si jala o no la terapia. Es el momento de enviarlo, tal vez, a una cirugía de nervio periférico, ¿no? Por ejemplo, son muchos los casos que se dan. Les estoy dando ejemplos que se me vienen de pronto a la mente, ¿ok? Entonces, en concreto, ¿qué estudio necesito y cómo lo solicito? Esto es general, doctores y doctores, pero siempre enfocarnos en la sintomatología y signología de nuestros pacientes. Si nuestro paciente presenta síntomas motores centrales, espasticidad, hiperreflexia, hipertonía, clonus, Babinski, Hoffman, ya sé que no se va a beneficiar con la electromiografía. Idealmente, solicitar la evaluación de un neurólogo clínico. Idealmente. ¿Bien? No, el paciente sí presenta síntomas motores periféricos, todo hacia abajo. Debilidad, hipotonía, hiporreflexia, ¿sí? Atrofia o hipotrofia. Lo más seguro es que la electromiografía pueda darnos mucha información sobre la localización del proceso, evolución, severidad, grado de daño y pronóstico. ¿Bien? ¿Cómo pedirlo? Bueno, realizar velocidades de conducción nerviosa y electromiografía de los segmentos alterados. Y aquí un punto importante. Muchas veces nos llegan solicitudes, el paciente tiene molestias en el brazo derecho nada más. Y entonces piden una electromiografía del brazo derecho. ¿Qué pasa aquí? Nosotros cuando llega su paciente, explicamos el estudio y le decimos, no podemos solo hacer la electromiografía del lado derecho, porque tenemos que comparar sus nervios del lado sano para evaluar realmente la pérdida o la alteración de los nervios del lado afectado y ver si realmente si hay una alteración. Por ejemplo, el lado afectado que esté disminuido contra el sano, ya tenemos un porcentaje de pérdida de función, ¿verdad? Porque si solo nos quedamos con el lado afectado, si el paciente viene con la idea, es que a mí me dijeron que solo me lo iban a hacer del brazo derecho, tenemos que hacerlo de los dos. El estudio es comparativo y por eso aquí se los estoy poniendo, por si en algún momento requieren de estos estudios, ponerlo así. Extremidades, las que requieran que evaluemos, torácicas, pélvicas, pero de forma comparativa. O sea, ambas. Ya sé que el problema solo está en un brazo, pero necesito estudio en los dos brazos. Nosotros ya sabemos que eso es lo que debe de ser. Bien, solo que a veces los pacientes se complica un poquito la situación porque mi médico me dijo que nada más iba a ser del lado derecho. Sí, pero tenemos que explicar, ¿verdad? Muy bien. El paciente presenta síntomas sensitivos periféricos. ¿Qué hacer en este caso? Bueno, lo mismo. Posiblemente haya una lesión periférica en algún segmento.
Misma situación, realizar velocidad de conducción nerviosa, electromiografía de la cara, si el problema es en la cara, una parálisis facial, extremidades torácicas, pélvicas, de forma comparativa. Nosotros ya sabemos qué tenemos que hacer, doctoras y doctores. Dolor persistente, a pesar de tratamiento con o sin síntomas motores y sensitivos. Es decir, la causa del estudio es el dolor, porque no mejora. Ok, nosotros evaluaremos al paciente clínicamente, determinaremos si hay causas no neurológicas de dolor, se las diremos a ustedes en el reporte, ¿sí? Y en este caso nos enfocaremos en identificar que todas las estructuras neurológicas están íntegras y que no es la causa de la molestia, sino otro tipo de estructuras. O bien, si hay compromiso neurológico y justo esta es la causa de que no haya mejoría en la clínica del paciente, que siga con dolor, con debilidad y con alteraciones de la sensibilidad. Bien, todo esto es el resumen, doctoras y doctores, de cómo solicitar estos estudios. Pero como les decía, ¿qué es el ideal? Y lo que en algún momento ojalá y suceda. Solo pedir valoración por neurofisiología clínica. ¿Sí? Neurofisiología clínica. Probable, lo que ustedes quieran. Síndrome, no sé, doloroso, regional, complejo, en extremidad tal. Ok. Probable, ELA. Ok. Ya sabemos qué pruebas realizar. Probable radiculopatía. Ok, ya sabemos qué pruebas realizar. ¿Sí? Pero mientras ese ideal llega, vamos a seguir ayudándolos con las solicitudes que ustedes nos mandan, ¿verdad? Electromiografía y neuroconducción de extremidades pélvicas, de extremidades torácicas, de la cara. A veces solo dicen, ¿por qué no solo le pido neuroconducciones? ¿Por qué no solo le pido electromiografía? O nada más háganle conducciones, no le vayan a dar piquetitos con aguja, ¿eh? Pero ¿cómo nos dicen eso, doctoras y doctores? Cada prueba tiene su sensibilidad, su utilidad, su especificidad. Son estudios complementarios. No podemos escoger uno u otro. Cada uno evalúa diferentes situaciones en estas fibras. Entonces, tienen que ser complementarias. Bien. Y por último, ¿cómo utilizar los resultados obtenidos? Ok, ya pedí el estudio. Ya. El paciente regresó y me trajo la electromiografía. Bien. ¿Qué pasa con estos pacientes? El resultado fue normal, es decir, no hay lesión de las fibras A alfa ni A beta. Eso es lo que significa resultado normal. No hay alteraciones de las alfa y de las A beta. No estoy evaluando A delta, A gamma, fibras B, fibras C. No las estoy evaluando con el estudio. ¿Sí? No nos confundamos. Entonces, si el médico que está a cargo digamos, tiene ese detalle de ayudarle a quien solicitó el estudio, de decirle, no encuentro causas neurológicas del proceso. Todo lo que encuentro son causas de posible origen muscular, tendinoso, articular, ¿sí? Pueden ser situaciones que estén provocando mucho dolor, pero que neurológicamente no afecten a las fibras. Bien, entonces ya le diremos a ese médico. No encontré causas neurológicas, pero sí encontré causas tendinosas musculares, por ejemplo. Paso a seguir, seguimiento por el especialista que solicitó el estudio en aparato locomotor. Puede ser el médico especialista en rehabilitación, puede ser el ortopedista, puede ser medicina del dolor. Bien, pueden ser cualquiera de ellos. Pero ya descartamos que haya compromiso de fibras nerviosas. Otro ámbito, proceso neuropático. Sí hay datos, sí hay alteraciones motoras y sensitivas periféricas. Y el estudio fue anormal. Esto ya implica lesiones o causas que pueden ser mecánicas
compresivas o bien degenerativas. Es decir, este paciente hizo una carga excesiva de peso o tuvo una caída o tuvo golpes o un arma de fuego, un evento desencadenante, ¿sí? Necesariamente podría requerir de valoración por cirugía de columna y además por todo lo que implica la medicina de rehabilitación, ¿sí? Tanto el médico como el terapeuta físico. Porque no es una u otra. Idealmente deberían de ser ambas, porque seguramente ese paciente trae problemas a nivel de estructuras nerviosas que están provocando el cuadro. ¿Bien? Cuando hay una causa identificable, traumática. Cuando el problema no tiene causas identificables, cuando se empezó a dar progresivamente y que no entendemos bien la causa, posiblemente este paciente no requiera de cirugía, ¿sí? Lo recomendable, no es un algoritmo establecido, pero lo recomendable es que sea valorado por el neurólogo clínico y por todo el equipo de rehabilitación, porque ambas áreas tendrían influencia en modificar el proceso de este paciente, ¿no? Eso sería lo ideal, que cada quien en su ámbito, en su especialidad, tuviera la intervención para ese paciente, ya con el resultado obtenido. ¿Bien? Son recomendaciones, doctoras y doctores, para utilizar adecuadamente los resultados de un estudio de neuroconducción y de electromiografía. ¿Ok? Pues con esta diapositiva, doctoras y doctores, terminamos este webinar que se aplazó un poquito, que se extendió un poquito, pero espero haber resuelto varias dudas, espero haber tenido o aclarado el campo, la posibilidad que les puede dar el solicitar o no este tipo de estudios y valorarlos también, ¿no? Checar ese estudio es confiable, ¿no? Desafortunadamente pasa esto. Recuerden, localización del daño, evolución, grado de daño y pronóstico. Idealmente debería de contener todos esos rubros, todo estudio de neuroconducción y de electromiografía. No sé si alguien tenga alguna duda. Muchas gracias, doctora Mariela, por la felicitación. Eh, ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta puntual? ¿Nadie? Perfecto, doctoras y doctores, todo personal médico, un gusto haber estado con ustedes. Esta ponencia va a estar en YouTube por si posteriormente quieren compartirla con sus colegas para darle difusión a este tipo de temas. Mi canal de YouTube es Cenefic, se los voy a poner aquí, es Cenefic Neurofisiología Clínica, YouTube. Por si quieren, ahí hay muchos videos de temas sobre estos estudios y sobre patologías neurológicas. Bien, cuídense mucho, doctoras y doctores. Un gusto haber estado con ustedes. Hasta pronto.